Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su servidor Arturo Aguirre. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Pues continuamos en este ciclo de compartiendo nuestro patrimonio cultural 2021 con el tema de las fortificaciones a lo largo del Pacífico y del Atlántico en nuestra América Latina. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Portobelo en Honduras con el doctor Juan Panamá, Antonio. Panamá, Panamá. Portobelo en Panamá. Aunque por correcto. ahí vi me equivoqué porque vi un póster ahí que se había, pero bueno, Portobelo en Panamá, que ha estado de moda estas dos últimas semanas debido al contratiempo que tuvo un carguero en el canal de Suez. Y bueno, hubo las comparaciones geográficas en las capacidades, la forma de operar, en fin. Pues bueno, el día de hoy vamos a conocer más acerca de esta fortificación con el doctor Juan Antonio Siller Camacho, quien también es el coordinador académico de este ciclo y a quien cedemos desde ya el uso de la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes al auditorio y gracias por la presentación. Voy a pedir una disculpa porque el programa que hicimos durante toda la semana de difusión estábamos señalando a uno de nuestros invitados, el doctor Oscar Quintana Samayoa, quien fue invitado para presentar los temas de fortificaciones de agua dulce. Fue ese un tema interesante. Hay fortificaciones de mar, de Y agua salada fortificaciones de y agua dulce, de agua correcto. dulce. Y justo esta de agua dulce es San Felipe en Izabal, en el lago de Río Dulce, en Guatemala, y otra más que va a comentar él la próxima semana, otra fortificación muy interesante en Honduras, que son la parte que ya estamos cubriendo de lo que llamaban el Mar del Norte, y es el Caribe, el Gran Caribe, de esta zona de Centroamérica, que cierra ese círculo con el archipiélago del Caribe en la parte norte. Y yo pido una disculpa al auditorio y al doctor Oscar Quintana por cuestiones familiares. Tengo que hacer una gestión y tenía yo la preocupación de no poder estar la próxima semana, entonces él va a tomar la del miércoles y yo tomo la de hoy para asegurar que no hay falla alguna en el ciclo y que la continuidad va a ser por muchos años. Entonces, hoy Magnífico. vamos a hablar de el sitio, complementa la charla del maestro Iván Peregrina, que la semana pasada nos habló del Camino de las Cruces, de la ciudad vieja y el casco colonial de Panamá y la ciudad moderna. Hay tres ciudades ahí históricamente desarrolladas. Y la importancia de los caminos de tierra. Este camino de tierra, hoy voy a retomarlo también, servía para cruzar de lo que se llamaba Mar del Sur, que es el Océano Pacífico, cruzar, llegar al resguardo de esta ciudad de Panamá, cruzar por tierra o por tierra y río, que eran las dos rutas, como lo vimos la vez pasada, y llegar a la otra fortificación, que era el resguardo. Es decir, Portobelo tuvo una gran importancia por sus ferias comerciales, pero sobre todo porque toda la plata que venía del Potosí de Perú se resguardaba en este sitio. Es una bahía extraordinaria donde los buques pueden entrar y estar protegidos, pero este lugar era donde se tenía la plata que venía del Perú, del virreinato, y salía ya sea a Cartagena, en Colombia, o directamente subía a La Habana para, en las embarcaciones ya protegidas de la Armada Española, trasladarse a la península española, ibérica.
Entonces vamos a dar inicio, si pueden ir presentando la exposición que tenemos hoy preparada vamos a hacer esos cambios. Hoy vamos a hablar de Portobelo como un complemento a la presentación de la semana pasada. La fortificación son varias baterías y edificaciones y la semana que entra nos movemos a Guatemala y Honduras. Entonces, si podemos iniciar y presentar la primera imagen. Muy bien. Es Fortificaciones de Portobelo. Perdón, ahí pusieron Honduras, es un error, fue un error de dedo mío. Es Portobelo, Panamá. Por eso el error, porque es Portobelo, Panamá. Adelante. La siguiente. Bien. Este es un mapa de Panamá. Lo que tenemos en la parte de abajo es el Mar del Sur y lo que es el Mar Atlántico, y en la parte de arriba lo que llamaban Mar del Norte, que es el Caribe, en la parte sur de este Gran Caribe, en la zona de Centroamérica. Ahí podemos ver en la siguiente imagen cómo de un lado está las tres edificaciones, asentamientos que la ciudad de Panamá ha tenido, tanto la ciudad vieja, la ciudad colonial y la ciudad moderna, en la que se ha ido asentando a lo largo del tiempo, hasta el siglo XX, XIX y XX, con la ciudad moderna actual, y luego la abertura del canal como una vía de comunicación, pero ya esta idea de cruzar se había tenido a través de el río Chagres y una parte por tierra. Si podemos pasar la siguiente imagen, por favor. Ahí está. Esta imagen que estamos viendo es la que corresponde al Mar del Sur, o sea, el Atlántico. Y ahí se alcanza a ver todavía uno de los asentamientos de Panamá. Panamá, la entrada, la costa y las edificaciones muy sencillas que había en este lugar. Ahí se ven algunas embarcaciones en la parte alta de la imagen. Y vamos a ver la que sigue, el siguiente mapa, el plano es el de la ciudad colonial, es decir, en esta punta se establece con una fortificación perimetral, una ciudad muy compacta, amurallada, con baterías y bastiones, un glacis en la parte izquierda entre la muralla y la ciudad, que era una parte defensiva, era una parte que no se edificaba para poder tener el mar, la entrada al brazo de mar como referencia a la muralla, y del lado de la población que no pudiera estar tan pegada a la fortificación y que hubiera un espacio para la defensa por cañones o por otros medios de ese costado de tierra. Es decir, es el punto más débil casi siempre en las fortificaciones, la parte que corresponde a tierra, las de mar siempre estuvieron mucho más protegidas. Entonces, este es un referente de esta parte que tenemos, a la que llegaba todas esta plata del Virreinato del Perú, y de ahí se organizaba por tierra en dos rutas que vamos a ver más adelante, un camino real y un camino que llegaba a Venta de Cruces, que era un camino de arriería, un camino muy angosto, y posteriormente se trasladaban las mercancías, sobre todo, y de la gente, por el río Chagres, por un medio fluvial. La siguiente. Aquí vemos otra imagen en donde se ve en la parte de arriba el Mar del Sur, y se ve la ciudad de Panamá amurallada del lado izquierdo, y en la parte de abajo se ve el Mar del Norte, lo que corresponde al Caribe, y se ve el río Chagres, Chagre como le llaman, y se ve San Felipe, San Lorenzo, la fortificación San Lorenzo y Colón, que es la población actual, y hacia la izquierda se alcanza a ver Portobelo, ahí con letra muy pequeña, la entrada y protección, que es el lugar de resguardo que existía. La siguiente.
Portobelo es descubierta en uno de los viajes, en el cuarto viaje que realiza Cristóbal Colón el 20 de noviembre de 1502, descubre este lugar y le llama Porto Bello, o sea, Puerto Bello, por la calidad de su abrigo para las embarcaciones, la belleza natural del lugar y uno de los mejores sitios en esta zona de Panamá donde podía establecerse un lugar para los embarques que se iban a realizar. Y de este nombre de Portobello pasa a Portobelo, que es Portobelo, Panamá. La siguiente. Aquí vemos cómo aparece Portobelo en esta representación del siglo XVII. Se pueden ver dos fortines en la entrada de la bahía y con la letra E aparecen ahí lo que es el asentamiento del poblado, que fue muy importante porque en este sitio se realizaron las ferias que duraban hasta 40 días y era una de las ferias más importantes que se tenían en esta región del Caribe. Y luego el resguardo de todas estas naves que eran las que llevaban los productos, mercancías o transportaban la plata a los otros puntos de resguardo para su salida posterior. La siguiente. Este es otro plano de la bahía de Portobelo. Ahí podemos ver un poco con pequeños números el fondeadero, es decir, zonas más bajas hacia el lado izquierdo, donde hay una salida de río. Normalmente hay más sedimentos y es la parte en la que las embarcaciones no pueden, de mayor calado, no pueden estar. Y en cambio, en la otra, ya dentro de esta bahía, tienen un mejor abrigo. Ahí se puede ver el asentamiento del poblado de Portobelo y su cartografía, la orografía perimetral de las elevaciones que había en su entorno. La siguiente. Tenemos una ciudad anterior, o sea, el día 20 de marzo de 1597 es cuando la ciudad cambia de la ciudad Nombre de Dios, que es la ciudad anterior a Portobelo, y se traslada a lo que va a ser el sitio de San Felipe en honor al rey Felipe II y Portobelo, es decir, de la ciudad anterior en la que estaba toda esta estructura, era muy cercana en la misma bahía, en la misma costa más que la misma bahía, eh, la ciudad de Nombre de Dios, se abandona, no tiene las cualidades y características para ser una defensa y fortificación, y se traslada a Portobelo, en donde se establece ya esta fundación a final del siglo XVI. La siguiente. Aquí vemos la bahía de Portobelo hacia 1726. Se ve la entrada de este brazo de mar, una laguna interior que permitía abastecimiento de agua para el asentamiento, una serie de corrientes de agua que desaguan en esa zona de bajos al final de la bahía, el asentamiento en la parte inferior y el resguardo en la parte central de las embarcaciones. Y esta imagen es muy bonita, muy ilustrada, del siglo XVIII, en donde se ve perfectamente la distribución y las protecciones que tenía en la entrada a la bahía. La siguiente. Eh, este conjunto defensivo del Caribe está constituido por varias edificaciones fortificadas. Son el Castillo de la Gloria, el Castillo de San Felipe, el Fuerte Batería de San Jerónimo y Casa Fuerte de Santiago, dos baterías bajas y una baja y una alta, la Casa Fuerte de San Fernando, ruinas de lo que fue el Fuerte Trincheras del primitivo Santiago, la Batería de Buenaventura, ruinas del fuerte Farnesio, de la trinchera de Pólvora, edificio de la aduana, los baluartes del recinto amurallado de San Cristóbal,
y demás monumentos de la ciudad, como sus templos y arquitectura vernácula. Todo ello constituye el patrimonio de Portobelo. La siguiente. Este mapa de Portobelo del siglo XVIII, se pueden ver la bahía, el asentamiento, el castillo de San Jerónimo frente a la ciudad, y el castillo de la Gloria y el castillo del Hierro. Entonces se ven en distintas láminas croquis de la distribución de las fortificaciones, del asentamiento en la parte exterior a los baluartes y a los castillos, y un plano general de la bahía y algunas edificaciones en puntos elevados para resguardar el ingreso a la bahía. La que sigue. Esta es una ilustración de un gráfico, lo puse porque es como una especie de logo. Se ve la distribución del poblado ahí con la letra A del lado izquierdo arriba, restos de una fortificación del lado izquierdo y derecho, y luego en la parte central varias embarcaciones de gran calado en la zona central de la bahía, pero de alguna manera este grabado sencillo muestra cómo estaba funcionando fortificación, habitación permanente de los pobladores, y el lugar donde las embarcaciones estaban en resguardo y que protegían también como castillos de mar, con sus baterías, cañones, protegían el asedio que podría entrar por mar al sitio. La siguiente. Esta ilustración retoma la charla de la semana pasada, en donde se ve con color rojo lo que era el camino real, era el camino de tierra que salía de Panamá a Portobelo y que tenía originalmente una desviación hacia el lado derecho a Nombre de Dios, que fue el asentamiento anterior a Portobelo. Ese es el cambio, de Nombre de Dios se mueve a Portobelo, pero el camino real, original, llegaba a Nombre de Dios. Posteriormente queda como un ramal para esa población que no tiene ya mayor ocupación, y se llega por tierra, por el camino real, a Portobelo. En un gráfico que se presentó en la conferencia anterior, se hablaba de estos dos caminos, uno que era mixto, que era el camino que también partía de Panamá a Las Cruces, a Venta de las Cruces, que era por tierra, un camino de arriería muy angosto, prácticamente de una vara, 84 centímetros, apenas podían pasar los animales, las recuas, y luego en Venta de Cruces, a través de un camino de agua, por el río Chagres, se llegaba hasta San Lorenzo, donde está actualmente Colón, la ciudad de Colón, Cristóbal Colón, nombre del almirante, y luego por mar continuaba, había tres trayectos, era tierra, fluvial y marítimo, para llegar a Portobelo o a Nombre de Dios. Eh, Había estos dos flujos, el flujo de verano, sí, y el flujo de invierno. Entonces, cuando los caminos estaban muy abatidos por las lluvias, el camino de tierra no era tan viable y se usaba el de tierra y fluvial, pero los tiempos eran diferentes y la seguridad seguramente también. El rojo, pienso yo que tomaba unos 3 días, unos 80 kilómetros, en llegar las mercancías, probablemente la protección de los minerales, de la plata, sobre todo, que llegaba en resguardo, se transportaba en un camino interior que era mucho más difícil que fuera asediado por los piratas en embarcaciones. En cambio, el otro camino se usaba en temporada permanentemente, pero se usaba más para el tránsito de la gente, de mercancías y productos, eh, y se usaba también cuando en temporada de lluvias el otro era prácticamente inaccesible. Entonces, estos dos caminos fueron los que permitieron el arribo a Portobelo, que era el punto de destino. Y por eso también la parte de mar hubiera sido muy
complicado poderla defender transportando en ese punto de Chagres a Portobelo una embarcación con plata o con oro. En cambio, por tierra, el resguardo podía ser mucho más seguro. Ahí se pueden ver algunos colores en verde, en azul, en amarillo y en rojo, los distintos tramos de los que hemos hablado. Y en la parte de abajo, el camino, que era muy estrecho, no llegaba en algunos tramos más que a una o dos varas de ancho, con piedra bola, como un empedrado muy sencillo, para un tránsito solamente en un sentido de ida o de vuelta. No era un camino muy amplio por la misma condición de la selva. La siguiente. El emplazamiento de esta ciudad tuvo que ver con esto que hemos venido comentando, de la importancia de tener abastecimientos de agua, protecciones, desarrollar una fortificación, etcétera. Y quizás lo único que se tenía que resolver era ese tramo de 7 días por el camino mixto, o de 3 días aproximadamente, dependiendo de las condiciones, por el camino real, para realmente conectar con Portobelo, que era la salida en el Mar del Norte o el Caribe, a los puntos de destino. La siguiente. Aquí vemos una ilustración de la ruta de las cruces de tierra y fluvial, partiendo de la ciudad vieja de Panamá a la venta del Chagres, que era la venta de las cruces, y posteriormente se trasladaba hasta la fortificación de San Lorenzo, y de este puerto a las otras que hemos mencionado. Esta ilustración corresponde al siglo XVIII, y ahí se ve el tipo de embarcación que se utilizaba y que permitía, pues, mover cantidades mucho mayores, sobre todo mercancías o pasajeros, de manera quizás un poco más larga, pero más cómoda. La siguiente. Este mapa, que es del Museo de Arqueología Subacuática en Campeche, en el baluarte de San Miguel, no, San José, y aquí vemos la navegación del siglo XVII y XVIII en lo que es el Golfo de México, saliendo de Veracruz a La Habana, la salida a Cartagena, dentro de lo que es el Mar Caribe, el archipiélago en la parte norte, y la Centroamérica, parte del norte de Sudamérica, con el asedio de todos estos grupos. Las banderitas de piratas son sitios en donde los piratas estaban con asentamientos temporales o donde operaban, y ahí podemos ver hasta abajo Panamá, y de la parte de arriba Portobelo, como en ese color amarillo hacía este trabajo de conexión con Cartagena, que estaba muy cerca, y de Cartagena ya salía la armada con la protección hasta La Habana, y luego el destino hacia por el océano ya Atlántico, hacia España. Y vemos ahí en las Bahamas como en esos canales entre Florida y Nassau se salía, y era parte de los lugares, tanto de asentamientos piratas ahí de distintos grupos, como en esta otra, arriba de la Española, en la isla de Tortuga había otro. Y vean cómo Jamaica, que era el punto en Puerto Real de inglés, operaba prácticamente al centro de esa región de gran movimiento, sobre todo en ciertas fechas en que se transportaban mercancías o el oro y la plata. La siguiente. La Feria de Portobelo tuvo su origen en la Feria del Nombre de Dios. Originalmente en 1544 ya estaba funcionando en la ciudad del Nombre de Dios, y era una feria que duraba hasta 40 días. Se comerciaban muchos productos que llegaban de Europa o de las zonas de América, y este es trasladado a la fortificación hasta 1739. Fue la última feria que se realiza ya en Portobelo,
a partir de ese momento ya decaen las ferias en muchos de los casos, sobre todo por el asedio de los piratas y corsarios. Otras importantes ferias fueron las que se tenían a través de las mercancías del Galeón de Manila en Acapulco, y otra en Jalapa, tierra adentro, en donde eran introducidos muchos productos al destino final, que era la Ciudad de México y otros sitios en Puebla. Otros en camino tierra adentro hacia Saltillo, había otras ferias, o en el Bajío. La siguiente. Esta es una vista de la batería de San Jerónimo a esa boca de entrada de la bahía. Ahí vemos algunas embarcaciones de poco calado en el centro, y vean qué espacio tan extraordinario y tan amplio tenía esta bahía de Portobelo en Panamá. La siguiente. Entre algunos de los eventos que quise registrar entre piratas, bucaneros, filibusteros, corsarios, cada uno tenía, cambiaban también de actividad, de apoyo, ya sea como corsarios o como piratas independientes. Y tenemos como el sitio fue asediado también por Francis Drake, que muere de fiebre en este lugar, ahí en uno de los asedios, muere frente a Portobelo. Hacia 1601 es saqueado por este bucanero William Parker. Hacia 1668 el corsario Henry Morgan saquea la ciudad por 14 días, y entre 1726 a 27 la ciudad fue bloqueada por buques ingleses en esta guerra anglo-española. Y hacia 1739, donde prácticamente las ferias se terminan, el puerto fue capturado por el almirante inglés Edward Vernon. Vemos la próxima imagen. Estas van a ser algunas vistas de la ciudad, como la población ahora está mucho más cercana, la distancia que había en el glacis para la protección de las murallas se perdió. Aquí tenemos una protección de esta batería hacia el mar del lado derecho, y el resguardo de la población pegada a la muralla y a la batería del lado izquierdo. Y al fondo vemos un edificio muy importante que era la aduana, y que más adelante voy a comentar las funciones que esta tuvo. La siguiente. Esta es una vista de estas baterías de la de San Jerónimo, cómo estaba muy armada en cada uno de estos espacios de batería, desde el cual se podía abrir fuego a cualquier incursión por mar. Y casi siempre estas fortificaciones eran como diseñadas para que llegaran por agua, y era la parte más protegida, y casi siempre llegaron por tierra, es decir, con gente local se auxiliaban para saber cómo entrar de tierra adentro, y casi siempre el asedio se hacía no por mar, que era el punto más difícil de tomar la ciudad, sino que se tomaba por la espalda de la ciudad, como podríamos decir, y se tomaba por las pocas protecciones que había hacia tierra. La siguiente. Aquí se ven algunas fotografías antiguas de la batería de Santiago y el puerto de acceso. En la otra. Aquí se ve otra imagen de la batería de Santiago, y se ven restos de los muros, de las cortinas, de las aspilleras, etc. Y la historia relacionada a los distintos eventos históricos de ataques registrados a lo largo del siglo XVI al siglo XVIII. La siguiente. Es la puerta interior de la batería de Santiago, que daba hacia tierra y hacia el poblado. Era el único acceso que se tenía a la batería. La que sigue. Aquí se ven las cortinas, cómo se han conservado en su aspecto actual. El sitio ha sido consolidado, pero se ha conservado la originalidad del lugar sin hacer reconstrucciones, y se puede ver el patio de armas central, el acceso
y los cañones perimetrales hacia la bahía. La siguiente. Aquí se ve otra fotografía con este patio de armas, las rampas para subir los cañones, que aquí están solamente montados ahí sobre el piso, pero tenían todo un sistema de madera y de amarres para los empujes que esos cañones tenían para cargarlos y volverlos a colocar. Entonces las rampas facilitaban la movilidad de los cañones y lo que es interesante es ver al fondo el tipo de arquitectura vernácula que prevalece en todo el Caribe, en todas las islas del archipiélago y en la parte de Centroamérica, que son construcciones un poco las que son cercanas al mar, en palafito, elevadas por los cambios, inundaciones, ciclones, y casi todas son de madera, madera local, eh, tienen un pórtico y una protección al sol, y la introducción de la lámina de zinc que empezó a llegar ya hacia el siglo XIX y cambiaron muchas cubiertas de palma o de teja que originalmente tuvieron, y estas láminas de zinc fueron transportadas en barcos mercantes. Casi toda la arquitectura vernácula y popular las tiene, y luego hay un tapanco que ayuda a que el calentamiento de esta lámina sea regulado y que la casa tenga una buena ventilación y aislamiento. ¿La que sigue? Aquí se ve parte de la aduana en ruinas, que fue ya restaurada años después, y se ve parte de estas baterías de, este, de lo que son estos recintos fortificados. ¿La que sigue? Ahí se ve la aduana al fondo. ¿La que sigue? Algunos garitas que eran elementos también parte de esta eh, solución militar a las puntas y a los puntos de observación para disparos con mosquetes y los muros para los ataques y disparos de cañón. La siguiente. Aquí se ve una batería de cañones y la dimensión de los muros que podían resistir los impactos de alguna embarcación que disparara hacia esta batería. Estas construcciones de Portobelo fueron elaboradas también por Juan Bautista Antonelli, el mismo que edificó el fuerte de San Juan de Ulúa y que tuvo mucha participación en Cartagena y en otras edificaciones, asignado por el rey Felipe II para realizar muchas de las fortificaciones en la América cuando estas se fueron realizando. La siguiente. Este es muy importante en todos estos lugares. El almacén de pólvora resulta un lugar eh, pues fundamental, porque ahí es donde se resguardaba la pólvora, que tenía que estar aislada de la humedad, si no se echaba a perder y había que tirarla, pero además era un lugar vulnerable porque si este llegaba a explotar, pues acababa con parte del fortín y de las personas en el interior. Entonces casi siempre se dejaba en un resguardo, a veces fuera del fortín, y a veces tiene dobles muros y las cubiertas permiten que con una explosión salga como disparo de cañón hacia arriba y que los muros con estos contrafuertes y a veces con dobles muros, pues no expandiera esta explosión al interior de los patios y plazas. La siguiente. Esta es una planta arquitectónica de la batería de San Jerónimo. Vean en la parte de mar y la parte de tierra, y luego todos los puntos en donde estaban los armamentos y la distribución que era diseñada por estos ingenieros militares. La siguiente. La aduana es un edificio que resulta interesante, ya es una edificación del siglo XVII, 1630-34, es cuando se lleva a cabo su edificación. Tiene un estilo renacentista en su expresión arquitectónica y formal, y tenía varias funciones, es decir, este mismo edificio permitía la función de aduana, de almacén, oficina fiscal, depósitos de las cajas reales, la propia residencia del gobernador estaba ahí, y de oficiales reales.
Eh, Estas actividades que habían funcionado durante el siglo XVII hacia el siglo XVIII se ven suspendidas por la destrucción que tuvo de bombardeos del pirata William Kinghurst y que quedaron dañadas hasta 1809, en que se hace una primera recuperación a partir ya de fiestas de la independencia de Panamá, y hacia 1991 y 98 la Escuela Taller México, España, Panamá, que son estas escuelas que España puso en muchos lugares en América, realizan la restauración de este conjunto, como lo vamos a ver en algunas imágenes más adelante. La siguiente. Esta es una vista cuando todavía estaba pues, recuperado un poco el espacio en cuanto a escombros, pero vemos que no tiene entrepisos, cubiertas, las había perdido tanto por la destrucción de esos bombardeos como el abandono que el lugar tuvo, y el trabajo que realizó esta escuela taller en donde formaban en carpintería, en cerámica, en electricidad, en muchas actividades, a personal propio del lugar para que ellos, a través de la propia escuela instalada en el edificio, llevar a cabo la restauración del inmueble. Podemos ver cómo se recuperaron los entrepisos, las cubiertas, la teja, y el edificio tiene pues ahora un uso, casa de cultura, lugar donde se venden artesanías, etcétera. Podemos ver las siguientes imágenes. Aquí vemos cómo ya fueron reintegradas las cubiertas con viga, con tabla, con teja, la herrería y la carpintería también. Y vemos este estilo renacentista que tenía en su fachada exterior, muy sencillo, muy sobrio, y el uso de piedra y ladrillo, es decir, había buenos bancos de arcilla, entonces los arcos y los muros en la parte superior son realizados con un trabajo de albañilería, y vemos cómo las actividades festivas y artesanías se venden ahora en este lugar que es como el centro cultural de Portobelo. La que sigue. Este ya restaurado, vean cómo se han consolidado los muros, las contraventanas, la herrería o la carpintería, su cubierta a dos aguas con teja, y el espacio pues fue puesto en valor nuevamente, y es uno de los edificios más emblemáticos, más importantes, y el único edificio de dos plantas. Casi siempre la planta alta es la planta de habitación, la planta que guarda mejores condiciones de iluminación, ventilación, y las plantas bajas eran lugares de bodega, de resguardo, eran partes húmedas, poco ventiladas. Entonces, siempre la habitación estuvo en la planta que en las casas reales se llamaba la planta real, y la habitación siempre estuvo en la parte del segundo piso. La planta baja siempre fueron funciones más de almacenaje o de circulación o de otras actividades. La siguiente. Hay dos templos importantes, el templo de San Juan de Dios en Portobelo. Aquí está recuperado, aunque han puesto cubierta de lámina, probablemente lo tuvo de teja, tiene una entrada principal y una lateral. Y el otro templo, en la siguiente imagen, es, eh, es el templo de San Juan de Dios, que fue restaurado también, de los padres mercedarios. Y ahí se tiene un Cristo negro. Estos Cristos negros, aquí puse encino, es ébano. Eh, Estos Cristos negros en esta madera oscura, este es un Cristo de dos varas, más o menos unos 60 metros, siempre estuvieron en lugares de ferias, eh, en San Román, en Campeche, el barrio San Román y lugar de feria. Hay también un Cristo negro, que son estos Cristos de ébano, Cristos oscuros, y están relacionados con el comercio y en las culturas mesoamericanas con Tezcatlipoca, es decir, los comerciantes y las rutas de comercio se fueron conservando, muchas de ellas, algunas se cambiaron de lugar, pero muchas de las rutas originales que existían en el comercio
mesoamericano, fueron retomadas, al menos los caminos, y sustituidos estas imágenes de Tezcatlipoca por una deidad oscura de un Cristo, como es el caso de este, y como sería otro Cristo muy importante, oscuro, el de Esquipulas en Guatemala, o el Señor de Chalma, al cual se tiene una peregrinación muy amplia en el altiplano de México. La siguiente es el Templo de San Felipe en Portobelo. La siguiente. Aquí está la imagen de este Cristo negro con una cruz, con todas estas vestimentas que se le ponen, son Cristos de vestir, y es una de las deidades importantes en la población y asociada seguramente a la fiesta de este Cristo con la feria, y casi siempre se empata la celebración religiosa con la comercial. La siguiente. Un aspecto importante quería yo destacar en Portobelo es también el patrimonio inmaterial o intangible. Y una de las tradiciones que ha sido registrada por la UNESCO como patrimonio inmaterial y que ha sido declarada de gran valor es una música y danzas que llaman congos y que fueron traídas hacia 1514 por negros de África Occidental que como esclavos o traídos para trabajar en plantaciones y estos hombres y mujeres procedían de actuales países como Angola, Camerún, Guinea y del Congo. Entonces, estos trabajadores ayudaron en muchas edificaciones que se realizaron, en trabajos en los trapiches o en los ingenios, y tenían su propio dialecto, lengua, y tenían también una mezcla de una especie de caló en el que se hacían entender entre ellos y mezclaban palabras del castellano, inglés, francés o portugués, y que era prácticamente imposible saber qué era lo que estaban comunicándose entre ellos, y que era una forma de defensa lingüística para tener una comunicación interna entre toda esta comunidad con los criollos y mestizos o otros pobladores. Ahora, esta música, la siguiente, está compuesta por instrumentos sonoros. Hay danzas asociadas principalmente de instrumentos de percusión, son sonidos fuertes, los trajes son colores muy vivos, máscaras, mitos, y la coreografía se hace en espacios exteriores, en la calle o en las plazas, y hay una especie como de trance en la danza que realizan todos los personajes que participan en estas festividades. La siguiente. Hay una relación de estos instrumentos, son básicamente instrumentos de tambores, y cada uno, dependiendo de la forma, el sonido, toman parte de esta música. Entre ellos está el que es llamado la caja, que es el que lleva el compás, está hecho de duelas y tablas en forma curva, el tambor de balso repicador, suele estar pintado de negro y cilíndrico y da sonidos agudos, y el tambor de balso pujador, pintado también en colores oscuros, y cada uno constituye parte de esa composición que se hace con estos sonidos que hacen y acompañan a las danzas y a los bailes. La siguiente. Los personajes que aparecen en este drama festivo, en las danzas, son interesantes. Cada uno tiene un referente, eh, eh, algún personaje propio del lugar, en tono de burla o en tono de oculto, de una sátira que se hace durante estos bailes o carnavales o fiestas. Entre ellos, el principal es una reina, aparece el Juan de Dios, las meninas, el cazador, un pajarito, el matahuanga, Cucamba, el Corasquín,
y cada uno tiene una función. En esta descripción que he puesto, explica cuál es el origen de cada uno de estos personajes y el papel que juegan a través de la danza. La siguiente. Aquí hay más, el esclavo, que es también un personaje importante, el agarrado, el filibustero, el barreconto, el letrado, la turba rasa, el holandés aparece, el padre o sacerdote también aparece, un arcángel y el diablo, que es el personaje que hace la contraparte junto con la reina y todos los demás. La siguiente. La vestimenta es parte de este patrimonio inmaterial, es decir, no solamente la música, la danza, sino el colorido y los trajes que estos personajes usan y que siguen recreando en estos festivales o en estas tradiciones de población de origen negro que habita el lugar, pues es parte de lo que ha sido incluido en esta declaratoria de patrimonio intangible o inmaterial por UNESCO. La que sigue. Hay una variante de este Congo principal en otras regiones cercanas hacia el río Chagres, que le han llamado eh, Congo de la Chorrera. Tiene variantes al Congo original y ambas han sido incorporadas como parte de un patrimonio de esta comunidad negra que llega de África y se establece desde el periodo virreinal en esta comunidad. La otra. Este, la descripción de cada uno de estos eventos en este texto que he puesto, que puede ser consultado posteriormente, viene cómo se realiza esta fiesta, esta danza, en la que se integra música, baile y una especie de coreografía de escenas que son repetidas en estos eventos. La que sigue. Hay subgéneros de instrumentos, de tambores, que constituyen variantes que se han ido llevando a cabo en otras regiones cercanas a Portobelo, que han sido también incluidas como parte de ese patrimonio. La siguiente. Y por decreto hacia Monumental, es un decreto nacional en Panamá, la ley 91 en el año 1976, la ciudad de Portobelo, sus edificaciones virreinales, militares, civiles y religiosas son incluidas en esta protección por su paisaje natural, paisaje cultural, y destaca también la incorporación en las fortificaciones del Caribe como parte de los itinerarios culturales fortificados del periodo virreinal. La que sigue. En 1980, el Fuerte de Santiago fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, junto con otros conjuntos fortificados de la costa del Caribe, de Panamá y algunos otros del Gran Caribe. Y fue inscrito bajo los criterios culturales del 1 al 6. Fueron incluidos el criterio 1, que es pocas veces se utiliza, el criterio 4, y hacia 1980 tuvo una situación de un poco de descuido y fue marcado como patrimonio en peligro. Actualmente creo que está como patrimonio sin problema por parte de Panamá y su inscripción en la lista de UNESCO. ¿La que sigue? Esta es una referencia de algunas de las publicaciones que pueden ser consultadas y que usamos para algunas de las ilustraciones de esta charla. Hay un trabajo muy importante que son Monumentos y Sitios del Gran Caribe, publicado en el año 2000 por Carimós, y otro también publicado en España, Puertos y Fortificaciones en América y Filipinas, en 1985. Parte de este trabajo han sido realizados por el Seminario de Arquitectura Prehispánica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en viajes de estudio en sitios de arquitectura histórica. La que sigue, creo que con esa terminamos.
pues estamos en tiempo, tenemos unos minutos para comentarios del público, de nuestros colegas que nos acompañan y con mucho gusto tomamos ese tiempo y ofrezco en una próxima oportunidad poner un video pequeño de 1 o 2 minutos. En esta ocasión no lo pude bajar a tiempo, pero podríamos incluir una representación muy breve de estos bailes y esta música que se realiza en Portobelo bajo el nombre de Congo. Adelante. Sí. Bien, pues estábamos aquí siguiendo los datos de esta travesía en Agua Dulce, donde nos invita el doctor Siller en este viaje en el tiempo y el espacio, con boleto ya pagado. Estábamos checando si hay alguna intervención del amable auditorio. Sí. A ver, Robert Jackson. Sí, gracias. Pues muy interesante. Yo visité Portobelo y la ciudad de Panamá ya hace más de 20 años, antes de que restauraran la aduana. Varios comentarios. Primero, volvemos al tema de la piratería y la propaganda española. Que los españoles, el gobierno de España dijo que todos los enemigos protestantes que les atacaban en el Caribe eran piratas, pero no era cierto. Barba Negra era un pirata, no hay duda de esto. Henry Morgan en parte de su vida era corsario o pirata, pero también llegó a ser teniente gobernador de la isla de Jamaica en los años 1660. Entonces, hay que diferenciar entre dos cosas. La verdadera piratería, por ejemplo, de las actividades de Barba Negra. Los guerras de comercio que ocurrió en el Mar Caribe en los siglos XVII y siglo XVIII. Y siempre durante esas guerras había dos tipos de fuerzas. El almirante Edward Vernon era un almirante de la Marina de Guerra británica. Esta fue una fuerza marítima formal. Y también había fuerzas informales, que los gobiernos brindaban lo que se llama una carta de mar, o quiere decir que un permiso de capitán de una nave funcionar como, digamos, un parte de la Marina de Guerra irregular en tiempo de guerra y atacar a los enemigos. Entonces, por ejemplo, el ataque a Portobelo en 1744, este no era pirata, este era durante la Guerra del Asiento, que duró desde 1739 hasta 1748. La guerra empezó con el ataque de Portobelo en 1739, de Edward Vernon. Y relativamente las fortificaciones de Portobelo eran muy ligeras porque la ciudad cayó fácilmente a las naves y los soldados bajo el mando de almirante Vernon. La batalla fue muy fácil para los británicos. Él 2 años después atacó a Cartagena, en el sitio de Cartagena, que fracasó, porque Cartagena tenía mejores defensas, y como los ingleses no podían ocupar las fortificaciones principales, alargó la campaña, empezó el efecto de las enfermedades. Entonces, ese es un comentario primero. El ataque la caída de Portobelo era muy importante en la política marítima española, porque después del ataque, el gobierno suspendió el sistema de las flotas. Ahí terminó. Antes de la batalla de Portobelo, los Borbones estaban experimentando, aflojando un poco el sistema de comercio de España a las Américas, pero seguir con la flota. Se suspendieron las ferias después de 1739 porque suspendieron el sistema de las flotas. Entonces, eso fue una consecuencia muy importante de la caída de Portobelo. Y empezaron un nuevo sistema de naves de registro, que es que el capitán de una nave podría recibir permiso en España para comerciar directamente con las Américas. El sistema de flotas se originó en el siglo XVI, cuando
España estaba involucrada con guerras, por ejemplo, con los holandeses y con los ingleses, con los franceses. Entonces la idea fue tener un grupo de barcos de comercio protegidos por naves de guerra para llevar todo el comercio, y para tener este sistema tenían que limitar los puntos de contacto a ciertos puertos, que eran Veracruz, que hemos visto, Habana, Veracruz, Portobelo, etc. Entonces, guerra del asiento muy importante, que cambió toda la política comercial de España en el Caribe y en las Américas después. Entonces, hay que hablar sobre verdaderos piratas como Barba Negra, hay que hablar sobre corsarios que eran capitanes de naves privadas para que recibieran estas cartas de mar, el permiso durante la guerra para atacar el comercio de los enemigos. Y había las fuerzas formales, por ejemplo, las naves de guerra y el ejército de Edward Vernon durante la guerra de Asiento. Entonces, cuando yo doy mi presentación, yo creo que más adelante voy a hablar más sobre estos temas. Muy bien, pues tenemos muchos saludos de varias personas que están conectadas, pero no tienen ninguna pregunta. Parece que fue muy bien explícito, muy explícito el desarrollo del tema, doctor Siller. Sí, yo agradezco los comentarios de Robert porque no podemos clasificar como un solo grupo a todos estos personajes que participaban y que iban cambiando también dependiendo de las relaciones entre los países. A veces tenían funciones de piratería, a veces de corsarios, a veces tenían los permisos, a veces era legal. Entonces fue cambiando mucho, pero principalmente yo creo que era el asedio a un monopolio que había impuesto la corona española, tanto comercial, que era el aspecto de poder introducir a estos mercados eh, productos elaborados en países industriales, que además estos países surtían a España, pero también surtían a América, y muchos españoles también compraban estos productos en España y los introducían de manera como con sobreprecio, pero de manera relativamente legal. La otra es la extracción de materias primas. Es decir, creo que la ocupación, no tanto el asedio a las embarcaciones, uno muy lucrativo fue el asediar los barcos eh, de esclavos, porque era una doble ganancia, es decir, compraban esclavos por baratijas, traían a los esclavos al Caribe, los vendían y luego esos esclavos que tenían un segundo valor, se compraban productos de América y se llevaban a Europa. Entonces, ese era un tipo de comercio con esclavos, otro era el de mercancías, otro el de acecho a los embarques, pero el más fuerte seguramente fue el comercial, poder romper el monopolio comercial e introducirse. Y mucha de esa introducción no se hacía a través de tomar estos fuertes, se hacía a través de la costa. Entonces, muchos puntos de desembarco de mercancías hacían que entrara ese comercio extranjero al virreinato y que rompiera el control comercial. Uno más es el tema de los productos, es decir, un gran interés para Inglaterra era el palo de tinte, los colorantes que se producían en Centroamérica, porque la gran industria inglesa era la industria textil. Entonces, los colorantes que el palo de Campeche, el añil y otros productos de la cochinilla tenían, pues era una materia prima que podían aprovechar para el proceso industrial, y en esta zona de Campeche y de Belice y sobre todo esta parte de Honduras, Nicaragua, la obtención de maderas preciosas y de estos productos, pues era directa, es decir, compraban o lo tomaban directamente, y era ya una ocupación, no solamente comercial, sino una ocupación del territorio para obtener estos productos que se incorporaban perfectamente a la industria y a la revolución industrial. Es decir, España se descapitalizó porque
nunca desarrolló un proceso industrial. En cambio, esa riqueza era trasladada a estos países que desarrollaron su industria y que rompieron ese monopolio comercial finalmente con comercio ilegal o con captura. Y bueno, las situaciones fueron cambiando, hubo alianzas en cierto momento entre Inglaterra y España, en otro momento eran aliados contra Francia o contra Holanda. Entonces, es muy compleja y muy completa también la historia de relaciones que se hacían en el mar. Es decir, era una guerra, como comenta Robert, en todo momento, una guerra del comercio y de la riqueza de un continente controlado por Portugal y por España, en la que otros países que tenían interés de ser parte también de esa vida económica que estaba generando esta riqueza, ¿no? Pues es el comentario que yo hago. Creo que con esto y con los comentarios de Robert, que en la charla que él nos va a dar sobre el tema de las reformas borbónicas y también de la guerra del Caribe y de este tema que ha venido desarrollando, va a dar un panorama histórico muy interesante de estas fortificaciones que finalmente podríamos decir que eran unas especies de espantapájaros de piedra, porque eran grandes elefantes blancos que se hacían, como bien lo señaló Robert, para parecer que defendían el lugar, pero eran tan frágiles que casi siempre eran tomados, porque además la pólvora, armamentos y milicia no era la más adecuada ni permanente. El barco que llegaba con un personal entrenado y capacitado para guerra, y los que estaban ahí, pues con dificultad sabían poner un cañón y cargarlo con pólvora, pero además casi siempre todas estas instalaciones, esta muy frágil, eran tomadas por tierra, es decir, parecería como que siempre imaginaron que iban a llegar por mar, donde estaban todos los cañones, y llegaron por la puerta de atrás y tomaron siempre la ciudad. Entonces, no resultaron, eran, pienso yo, obsoletas cuando había que tomarlas, se podían tomar, pero además no controlaron finalmente tampoco el ingreso de contrabando, de mercancías, etcétera, que se hacía con embarcaciones más pequeñas a lo largo de toda la costa de América y la costa del Caribe, ¿no? Entonces es una historia muy interesante y muy compleja. Quería comentar una cosa más. Y aparte de esto, que eran muy frágiles, siempre había un problema de mantener soldados en esas fortalezas por el problema de las enfermedades tropicales que mataban la mayor parte de las fuerzas que guarneceaban esas fortalezas. Siempre era muy problemático. Y la guerra de comercio tenía un fin. En el siglo XVIII, la filosofía económica era lo que Adam Smith después describió como mercantilismo. Entonces había una creencia de que había una cantidad limitada de riqueza en el mundo. Entonces la guerra era una forma, por ejemplo, de Inglaterra tratar de quitar una parte de la riqueza de España y aumentar la riqueza que tenía Inglaterra. Entonces, esa fue la meta, de tratar de ganar más riqueza. Los españoles siempre tenían esta paranoia de que los ingleses querían ocupar los territorios en las Américas, pero los ingleses no eran tan tontos. Dirigían sus ataques a los centros de comercio como Portobelo y Cartagena. Eso es todo. Bien, pues de esta forma llegamos a la conclusión de este tema del día de hoy y los invitamos para que la próxima semana a la misma hora, por esa misma frecuencia de Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live, nos acompañen en la otra presentación de este ciclo Recuperando nuestro patrimonio cultural compartido 2021. Muchas gracias por su atención, les agradecemos que hayan estado con nosotros y que tengan un excelente miércoles. Muchas Muy buenas gracias. tardes y gracias.
Hasta luego, doctor. Hasta luego. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.